El tutorial de hoy es los materiales que utilizaremos hoy son piedras de bisutería, cordón de soutache, ganchillos, strass, argollas, pinzas de artesano, silicona líquida y tela. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pedacito de tela, que en este caso es una seda. La vamos a colocar por la parte brillante hacia atrás y vamos a empezar a pegar las piedras encima de la telita. Para ello es necesario que las piedritas sean planas. Vamos a tomar la silicona, aplicamos y pegamos sobre la tela dejando un espacio alrededor. Vamos ahora entonces a tomar el primer cordón con el que vamos a trabajar, que es este cordón que es como un color lavanda. La idea es que el cordón debe ser plano, se puede conseguir también como cola de rata o como cordón de soutache. Vamos a tomar entonces la medida dejando aproximadamente unos 5 centímetros para poder volver a voltear un poquitico y luego cortamos. Lo siguiente entonces sería aplicar la silicona, que la vamos a poner alrededor de la piedrita que ya hemos pegado, y vamos a aplicar poquita cantidad o lo suficiente para poder adherir el cordón. Vamos a tomar entonces la medida del cordón, lo partimos a la mitad y luego vamos a pegar de un lado hacia el otro, asegurándonos de unirlo en la parte de arriba, y vamos a sostener un momentico hasta que quede seco. Si es necesario, reforzamos en las partes donde hayan quedado faltando pegante. Vamos ahora entonces a colocar una segunda capa de silicona alrededor para colocar la cinta de strass, y lo que vamos a hacer es aplicar de nuevo, pero con mucho cuidado, una cantidad suficiente que no sea muy abundante para que después no se esté viendo la silicona en el proyecto. Vamos a tomar la cinta de strass, la vamos a colocar comenzando desde donde terminó el cordón anterior. La vamos colocando y luego cortamos el excedente. Vamos ahora entonces a tomar el cordón de otro color y vamos a colocar una segunda línea de cordón pegado con la silicona. Repetimos exactamente lo mismo que hicimos con el primer cordón. Ahora tomamos el cordón color lavanda, repetimos de nuevo la acción, tratando de ser lo más pulido, lo más limpios posibles, para que nos quede un diseño muy lindo. Una vez haya secado nuestra manualidad, lo que vamos a hacer es recortar por todo el borde para quitar el exceso de tela. Luego entonces tomamos los cordones y dividimos a la mitad y vamos a pegar 3 hacia un lado, haciendo como una curvita, y luego hacia el otro lado. Bien, una vez esté seco, entonces vamos a recortar todo lo que nos sobra para que nos quede bien pulido nuestro proyecto. Y apenas hayamos emparejado los cordones, entonces vamos a volver a aplicar silicona en todo el borde, en todo alrededor, para aplicar o pegar una segunda capa de tela.
Lo que vamos a hacer ahorita entonces es volver a recortar todo alrededor y quitar el exceso de tela y dejamos secar. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los ganchillos. Para ello vamos a tomar entonces un bisturí, vamos a hacer un pequeño huequito en la parte de atrás de donde vamos a colocar las argollas o colocar directamente el gancho. Si ustedes prefieren que su arito quede largo, entonces pueden colocar dos argollas, una entrelazada con la otra, o si prefieren que quede corto, entonces simplemente vamos a colocar el ganchillo directamente. Para ello entonces abrimos la argollita que tiene al final y vamos a empatarlo, a meter el alambre por el huequito desde la parte de al frente y luego cerramos. Y así queda entonces nuestro proyecto, un proyecto muy fácil de hacer que espero que les haya gustado. Recuerden, como siempre, darle una manito arriba, dejar su